diversas fuentes apuntan a que el veto es real y que podría ser más complicado que le vuelvan a otorgar su visa de trabajo. Los cantantes de corridos tumbados parece que están viviendo una de las épocas más difíciles en su carrera artística. Y es que ya son varios los que se les ha revocado su visa de trabajo y no pueden presentarse en los Estados Unidos. Hoy está hablando de Natanael Cano, señores. Vamos a ver. Vamos con Tania. Adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, fíjate que este es un tema del que hemos estado hablando porque ya sabíamos que Natanael no podía trabajar en Estados Unidos porque no tenía visa, pero ahora se ha dado a conocer uno de los motivos y presten mucha atención porque el gobierno de Estados Unidos le dijo a Natanael Cano, aquí no entras. Natanael Cano es considerado uno de los pioneros de los corridos tumbados, pero lo que usted no sabía es que también canta música religiosa como Daddy Yankee, Farruko y Juan Luis Guerra. Y no lo decimos nosotros, lo dijo él mismo, cuando supuestamente fue a solicitar una visa religiosa tipo R1 para entrar a trabajar a los Estados Unidos. Como era de esperar, en inmigración no son tontos y cuando vieron ciertas irregularidades le dijeron, de eso nada, esto no nos cuadra y no hay visa para ti. Les cuento que la visa tipo R1 está diseñada exclusivamente para trabajadores religiosos y el joven intentó obtenerla alegando una afiliación que no pudo demostrar y mucho menos las autoridades comprobar. Al descubrir la falsedad del supuesto vínculo con una congregación religiosa, enseguida la visa le fue negada. Y eso que quizá no llegaron a revisar cuál es el repertorio de sus conciertos. Lo cierto es que Natanael hoy mismo no tiene visa para presentarse en los Estados Unidos, aunque él está diciendo que la razón por la que se la negaron fue por un altercado vial en Sonora, que terminó en un intento de soborno a un oficial. Algo que también hubiera podido ser tenido en cuenta por inmigración cuando revisaran su historial. Aunque el Departamento de Estado no confirma ni desmiente casos individuales, diversas fuentes apuntan a que el veto es real y que podría ser más complicado que le vuelvan a otorgar su visa de trabajo porque se consideraría fraude en documentos. Ellos investigan para ver si es elegible para dicha visa y pueden empezar con sus redes sociales, hacen un background check con todo tipo de investigación en Estados Unidos y en su país de origen. Así es que el mentir a un consulado, a un cónsul en la embajada de Estados Unidos tiene graves consecuencias, no solo negarle la visa, pero eso queda registrado y cuando quiera pedir una nueva va a ser sumamente difícil poder obtenerla ya que mintió previamente. Lo consideran una falta bastante grave porque es bajo pena de perjurio. En este momento, cantar corridos tumbados sin artículos no está siendo bien visto por el gobierno americano, por lo que muchos piensan que ese fue el cambio que hizo Natanael en el repertorio de sus conciertos y en su nuevo trabajo discográfico, en donde está agregando temas de reggaetón, traps y otros géneros modernos. Pero lo que sí no hemos escuchado aún son temas religiosos. Aunque la lista de cantantes a los cuales se le ha pausado su visa o se les ha revocado sigue en aumento, el caso de Natanael podría ser diferente, porque hasta su visa de turista podría ser cancelada. Porque esta podría ser, Clarisa, Raúl, la diferencia que tendría Natanael con otros artistas, ¿no? Muchos artistas lo han declarado públicamente, se ha dado a conocer que le han puesto una pausa a sus visas de trabajo hasta que el gobierno de Estados Unidos no los investigue o no decida después de una investigación si se la dan o no. Lo que decía la abogada, lo primero que hacen es ir a sus redes sociales, ver el background. Las redes sociales es lo más importante que tiene el gobierno ahora para verificar a alguna persona que esté solicitando la visa. Pero si él hubiese cometido este delito, si resulta que sí es verdad, entonces tendría incluso el derecho el gobierno de Estados Unidos de revocarle hasta la visa de turista. Bueno, Tania, esta es la realidad bajo la administración de Donald Trump, que le está revocando la visa a muchos de estos cantantes, que por cierto, en algunos tienen razón porque tienen problemas y vínculos con el narco. En otros que no tienen ningún problema, pero si él tuvo problemas anteriormente, lo están haciendo por esto. Y otra gente que también quizás nunca han tenido problemas y le quitan la visa también. Así es, Raúl, es muy Entonces es una cosa que es como ganarse la lotería. Es así. Y ayer estaba yo diciendo aquí que le está afectando lo que más le está afectando a la música regional mexicana. Porque los artistas de la música regional mexicana cuentan con el dinero que reciben en Estados Unidos y ahora no pueden recibirlo porque o le quitan la visa para venir aquí o ya el público no es la cantidad de público que venía antes por el miedo a las redadas y que los deporten. Y también un mensaje importante, Raúl, es el que tiene el privilegio de estar aquí, bueno, portarnos bien, ¿verdad? Y hacer las cosas bien.